La reproducción es fundamental para la continuidad de la especie y de la población de cualquier ser vivo, y hay múltiples estrategias para esto, tanto en agua como en tierra. En fósiles de animales extintos es un misterio cómo se apareaban, tenían cría y seguramente nunca sepamos muchos detalles a ciencia cierta, pero pueden haber algunos indicios. Este es el caso de los dinosaurios, ya que recientes estudios encontraron la morfología de los órganos reproductores de un ornitisquio Psittacosaurus del Cretácico inferior de China de hace 125 millones de años, que ratifica anteriores hipótesis de cómo eran sus órganos reproductivos y por tanto cómo se apareaban, y lo veremos en este video. Quédate hasta el final del video, así te enterarás de algunas fascinantes sorpresas sobre el comportamiento reproductivo de los dinosaurios. Para el acto de embarazar una hembra, un animal debe emplear mecanismos que varían según los grupos, pero en el caso de los dinosaurios sabemos que había mecanismos precopulatorios, copulatorios y postcopulatorios, como cortejo dentro de los precopulatorios y posiblemente olfatear el área reproductiva. El copulatorio sería el momento en sí del acto donde la hembra resulta inseminada, y juega un rol fundamental la morfología de estos órganos y su posición en el cuerpo. Como postcopulatorio sería el dejar ir a la hembra o continuar inseminándola posteriormente, o el propio embarazo de esta, el cual en algunos casos, como el de un hueso de Tyrannosaurus Rex con médula donde debería haber una cavidad, demostró para Schweitzer y Horner que en realidad estaba embarazada porque estaba formando huevos, porque utilizan esa médula, aparece cuando necesitan calcio para los huevos, por lo que indica que la hembra estaba grávida. Así que además de hablar de la morfología de los órganos reproductivos, veremos algunas de las inferencias sobre el cortejo o mecanismos precopulatorios en Psittacosaurus y breves comentarios sobre otros dinosaurios. Previos trabajos hipotetizando sobre la morfología de los órganos reproductivos de los dinosaurios interpretaron que este debía ser más similar al de los cocodrilos, que son arcosaurios, que a las aves. Y aunque también son arcosaurios porque son dinosaurios actuales, su morfología cambió mucho desde su origen, hace al menos 145 millones de años a la actualidad, y como se conocía la presencia de escamas en los dinosaurios a partir de impresiones en el suelo donde se preservaron o por restos directos preservados sobre su cuerpo, indicaban su mayor similitud con los cocodrilos. Bell y colaboradores en el 2020 y en el 2021 y Winter y colaboradores en el 2021 estudiaron el espécimen de Psittacosaurus SMF R4970 exhibido en Frankfurt, Alemania, pero correspondiente a los depósitos Tianzhuo de la formación Xixian, 126 a 130 millones de años del Barremiense Sartiense de Mongolia, China. Reveló a través de luz fluorescente estimulada la morfología del integumento de todo el cuerpo, tanto la presencia de escamas como de plumas, y en el área del abdomen reveló la presencia tanto de ombligo como de la cloaca a la altura del isquion, en forma de una ranura de ventilación como la observada en cocodrilos actuales, que de otra forma, con otro tipo de luces, no habría sido posible observar. El espécimen se trataría de un individuo con madurez reproductiva o cercana a esta, de acuerdo a las comparaciones con el largo del fémur de otros especímenes que fueron estudiados en sus cortes histológicos. El extremo distal del isquion está cubierto por escamas poligonales largas, en comparación con el resto de las escamas observadas en las distintas regiones corporales. Tienen forma subtriangular, redondeada, rectangular a hexagonal, y forma la callosidad isquial de 4 centímetros de diámetro. Las escamas son más largas, de 6,8 milímetros de diámetro en el centro de la callosidad isquial, y decrece en tamaño, diámetro de 3,2 milímetros centrífugamente, o sea, del centro hacia afuera. Posteriormente a la callosidad isquial está la apertura o ventilación que corresponde a la cloaca. La cloaca consiste en labios derecho e izquierdo ligeramente prominentes que convergen hacia adelante, formando una V invertida. La iluminación también reveló la convergencia anterior de estos labios, como continuando anteriormente en una línea recta por 2 centímetros, que fueron interpretados como formando una ventilación, un ventiladero,
una abertura orientada longitudinalmente. Por esto la cloaca tiene forma de Y invertida. Los labios laterales tienen pigmentos oscuros y arrugados, sus pliegues son paralelos y se extienden en una dirección posterolateral, sea hacia atrás y hacia un costado, de unos 3 centímetros de largo, hacia la punta ventral del segundo arcomal. Hay algo de daño en esta zona producido por el sedimento, por lo que no hay mucho más detalles morfológicos de esta región. Posteriormente a los labios laterales hay otra región prominente que identifican como el lóbulo dorsal, que es pálido en color porque está menos pigmentado, pero también arrugado, con sus pliegues paralelos y orientados posteriormente entre 1 a 3 centímetros. Las escamas cubriendo los labios laterales y el lóbulo dorsal son casi lenticulares, de unos 3,4 centímetros de largo. La longitud mayor de estas estructuras son también paralelas a los pliegues que lo rodean, formando un patrón radial rodeando la ventilación. Las escamas alargadas, formando la callosidad isquial, fueron registradas anteriormente en terópodos, pero no en ornitisquios, reflejadas en trazas fósiles de terópodos que se sientan, como las trazas que se llamaron de ignogénero, Gallentapus, Gralator y Eurontes, como una para la taxonomía normal, pero solo de trazas fósiles, o sea, huellas o marcas en el sustrato. Esta callosidad puede imprimirse en el suelo como depresiones circulares crecientes o subtriangulares. En un espécimen de Gralator de una traza, esta callosidad tiene impresiones de piel del Jurásico inferior de la formación Turner's Fault, que preserva escamas trapezoidales pequeñas, similares a las escamas en los pies de la superficie pedal del Anomoepus intermedius. La callosidad isquial en Gralator difiere de la condición reforzada de Psittacosaurus, posiblemente reduciendo la superficie expuesta vulnerable a desgaste. Jugando estos pigmentos melanosómicos también, que es el tipo de pigmento como la piel nuestra, los dinosaurios tenían melanosomas, que son cuerpos pigmentarios. Tenía un rol en reforzar esa callosidad también y pudo haber sido importante para que otros individuos de su especie la vean. Esta callosidad, junto con las escamas y la pigmentación, deben haber soportado el peso del animal cuando se sentaban. La luz fluorescente reveló que la forma de la ventilación o cloaca, más allá de los labios laterales que convergen en B y el bulbo grande dorsal, tiene forma de apertura como ranura de unos 2 centímetros de largo, anteriormente al lóbulo dorsal entre los labios. La forma de la cloaca y sus estructuras asociadas tienen importancia sistemática o taxonómica, o sea, de clasificación entre los reptiles o saurópsidos, que está dividido en 3 formas distintas: la apertura transversal en serpientes y lagartijas, apertura longitudinal en cocodrilos y redondeada o cuadrada en aves. Las escamas que rodean el ventiladero o cloaca también varían de forma en los distintos grupos de saurópsidos. En serpientes, el ventiladero transversal está cubierto por 1 o 2 escamas cloacales, que son modificaciones de las escamas ventrales gruesas presentes en otros lados en el vientre. En lagartijas es muy variable, con el ventiladero transversal con un número variable de escamas que difieren o no de escamas que la rodean. En aves, el área que rodea la cloaca está desnuda, sin escamas ni plumas, mientras que en cocodrilos el ventiladero longitudinal está rodeado por escamas elípticas a poligonales que radian y se incrementan en tamaño desde el ventiladero mismo. Este arreglo en roseta de escamas cloacales no es observado en ningún escamado y se diferencia de las filas transversales de las escamas cuadrangulares comparativamente alargadas en cocodrilos, que se extienden a lo largo de la superficie ventral del abdomen y la cola. A pesar de las diferencias en la configuración de los labios laterales y el lóbulo dorsal, la morfología general del ventiladero y las escamas que lo rodean en Psittacosaurus, combinando una apertura longitudinal del ventiladero con un patrón en roseta de las escamas cloacales y filas transversales de escamas cuadrangulares ventrales en el vientre, de la cola y abdomen, asemejándose a la morfología de los cocodrilos. La morfología interna de la cloaca también difiere entre cocodrilos, escamados y aves, que corresponden a 3 morfotipos de cloacas: longitudinal, transversal, redondeado o cuadrado. Por esto, la morfología alargada del ventiladero es más similar a la morfología interna de los cocodrilos en Psittacosaurus. En arcosaurios y lepidosaurios, la cloaca forma la apertura común del tracto digestivo y urogenital.
consistiendo de una serie de cámaras coprodeo, urodeo y proctodeo, separados por esfínteres musculares que terminan en el ventiladero. El proctodeo, que es la cámara más cercana, recibe lo que el intestino desecha. El urodeo recibe productos genitales y urinarios, y el proctodeo tiene los órganos copuladores masculinos. Los escamados son semejantes en este patrón general, pero sus órganos copuladores son hemipenes pareados y están ubicados dorsalmente dentro del proctodeo. A diferencia de los cocodrilos y algunas aves, tienen un órgano copulador ventralmente posicionado, pero la mayor parte de las aves carecen de órgano copulador masculino. A diferencia de los escamados y aves neornites, que son el grupo de aves actuales, el uréter en cocodrilos se abre a proctodeo en lugar del urodeo, condición también encontrada en algunos paleonatos, como por ejemplo Rhea o Tinamus. Toda la anatomía del Psittacosaurus es similar a cocodrilos, por lo que los autores hipotetizaron que Psittacosaurus tenía un órgano copulador musculado impar y ventralmente posicionado y un uréter que vacía sus desechos al coprodeo, consistente con estudios previos de la filogenia de estos órganos. O sea, comparando cuáles son los parientes más cercanos de los dinosaurios, se puede inferir qué tipo de órganos habrían tenido, sumado ahora a la evidencia del fósil del Psittacosaurus de China. Como en cocodrilos, las aves también usan fertilización interna, que se presume también para Psittacosaurus, aunque su género, su sexo no puede ser determinado, y los oviductos deben haber abierto al urodeo también. La posición de la cloaca es coincidente en general con la inferencia del paleontólogo norteamericano Alfred Sherwood Romer, quien predijo su presencia posterior al isquion y en la base de la cola, y también similar a varias de las interpretaciones comparativas entre parientes actuales de dinosaurios, que son los cocodrilos y las aves, hechas por Peter Larson en 1998. Por desgracia, el caso de este espécimen del Psittacosaurus se trata del único con evidencia clara de la cloaca, por lo tanto, no se puede comparar con la morfología de otros dinosaurios no avianos. Las plumas o filamentos alargados que Psittacosaurus poseía en el dorso de su cola habrían ayudado durante los mecanismos de cortejo precopulatorios para atraer al sexo opuesto. En otros dinosaurios también se infiere que, por ejemplo, la presencia y gran desarrollo de cuernos en ceratópsidos, más derivado que el Psittacosaurus, las placas en Stegosaurus también habrían contribuido a los mecanismos precopulatorios. La ornamentación en Tyrannosaurus habría contribuido a exhibirse mejor ante posibles rivales para el apareamiento y a la misma hembra, aunque algunos autores desafían la función reproductiva de estructuras como los cuernos y el collar en ceratópsidos, considerándolos más bien como estructuras de diferenciación entre especies. Más allá de esto, es evidente que los dinosaurios tenían una gran diferencia morfológica y estructuras muy llamativas, y por algo las tendrían. En el Tyrannosaurus también se encontraron mandíbulas con marcas de mordidas que indicaban a los autores del trabajo que durante los mecanismos de cortejo se habrían mordido la boca entre macho y hembra, así como un novio le muerde el labio a su novia. Otra evidencia de cortejo serían trazas fósiles, que son marcas. Nunca le digas marcas a un ignólogo porque se va a enojar, que tienen una morfología y distribución que nos indicaron que se trata de estructuras producidas mientras un dinosaurio rajaba el suelo, relativamente blando, desplazando parte del sedimento arenoso y dejando las marcas de unos 2 metros de diámetro de sus garras del pie y un leve hueco que podría compararse con las trazas hechas al hacer nidos de dinosaurios titanosaurios o troodóntidos, si no fuera porque son muy diferentes morfológicamente y están distribuidas geográficamente en 4 sitios distintos del estado de Colorado, y parece que para hacer la cantidad que hay es demasiada práctica, entonces no coincide con una práctica para hacer después un nido, sino que podría ser más bien comportamiento precopulatorio de exhibición de fuerza y otras cosas. Pero estas en sí son similares a distintas especies actuales de aves que realizan la misma actividad durante el cortejo de remover ramitas y arena cercanos a cuerpos de agua para exhibirse a hembras. Por esto Lockley y colaboradores en el 2016 la llamaron Ostendignus bilobatus y provienen del Cretácico de la Formación Dakota, por lo que podría tratarse de un terópodo derivado, ya que de Cretácico superior, debido a la morfología también de estas trazas. Lo hablaremos en otro video separadamente.
Recientes excavaciones de colas de dinosaurios herbívoros ornitisquios revelaron lesiones en los arcos emales y otros restos en las espinas neurales de la cola que parecen no ser correspondientes con depredación, sino posiblemente ocasionados por un miembro de su propia especie, y podría tratarse de lesiones durante la cópula, lo cual sería razonable por el hecho de que estos dinosaurios, en particular los ornitisquios tipo pico de pato o hadrosaurios, tenían arcos emales muy alargados y a veces espinas neurales muy alargadas y finas, que se quebrarían con facilidad. De confirmarse esta hipótesis, con información detallada se trataría de otro posible resultado del comportamiento reproductivo de los dinosaurios. Otros aspectos reproductivos o del apareamiento aún no se pueden ser inferidos, como si gritaban como las tortugas durante el apareamiento. Espero que te haya gustado este video. Si llega a los 60 likes hago un video sobre dimorfismo sexual en dinosaurios, o sea, de diferencias morfológicas entre macho y hembra. Suscríbete y seguimos en Jurassic Paleo.